Bendito sea tu nombre. Gloria al Señor por siempre. Gloria al Señor por siempre. Eterno Señor. Dios les bendiga, sean cordialmente bienvenidos a la Iglesia Cristiana en Zaragoza. Vamos a dar inicio a exponer la palabra de Dios. Quisiera que pudiéramos cerrar nuestros ojos para pedirle la ayuda a Dios, para pedirle que Él nos hable conforme a nuestra necesidad. Los invito a que podamos cerrar nuestros ojos. Bendito Dios y buen Padre, te damos muchas gracias porque nos permites alabarte, porque nos permites verdaderamente gozarnos ante tu presencia, recordar de dónde nos has sacado, Señor. Gracias porque son infinitas tus misericordias, Señor. Hoy, Padre, queremos escudriñar tu palabra, Señor. Hoy queremos que tu Espíritu Santo sea quien nos lo revele por medio de lo que hoy vamos a estar hablando, Señor. Hoy, Padre, rogamos que tú tomes el control de todo lo que hemos de decir, Señor. Que sea de parte tuya, Señor. Padre, en verdad que es una gran responsabilidad tener este libro, la palabra de Dios en nuestras manos. Pero también sabemos que tu gracia es quien nos va a ayudar para entender, comprender y llevarla a cabo tal y cual como tú nos la pides. Hoy te rogamos, Cristo Jesús, que nos ayude, Señor, a entender lo que nos quieres hablar el día de hoy. Te lo rogamos, por favor, Jesús. Amén y amén. Quisiera que me acompañaras al libro de Deuteronomios, en el capítulo 5, en el versículo 29. Deuteronomios capítulo 5, versículo 29. Dice la palabra de Dios así: ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Aquí Dios está hablando a su pueblo estaba saliendo de Egipto, lo estaba introduciendo hacia la tierra prometida y le estaba dando los mandamientos, le estaba dando la ley de Dios a Moisés. Y le expresa un deseo del corazón de Dios hacia su pueblo. Dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Quisiera que pudiéramos reflexionar acerca de qué es lo que te gustaría dejar a tus hijos como herencia. A lo mejor muchas personas se esfuerzan por comprar una propiedad, por comprar otra, por construir una casa, por adquirir un departamento, por tener algo ahí ahorrado y dicen: bueno, pues para cuando me muera yo se lo voy a dejar a mis hijos. Y a lo mejor algunos pues pueden ganar lo suficiente y pueden tener muchos bienes, y a lo mejor mientras vive el papá y la mamá, pues todo es armonía, se llevan muy bien los hermanos, se llevan muy bien entre todos, hay una muy buena convivencia. Pero a veces ocurre que muere el padre de familia o muere la madre de familia y empieza a haber división por lo que son las propiedades. Y empiezan a salir los sentimientos de la codicia, de esto es para mí, es que esto mi mamá, mi papá me dijo que me lo iba a dejar, y empieza a haber una fractura interna dentro de la familia. Y algunas otras personas a lo mejor no tendrán mucho que heredar, a lo mejor pocas cosas, o a lo mejor otros ni siquiera van a poder heredar nada a sus hijos, no le van a poder dejar una herencia a sus hijos. Pero aquí lo que Dios nos está diciendo, que sí puedes dejar una herencia, y una herencia que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la mejor herencia que tú puedes dejar a tus descendientes. A lo mejor dirás: pero es un libro, hay de muchos colores, hay desde negro, hay pastas cafés, hay Biblias de estudio, pero esta es la mejor herencia. La palabra de Dios es la mejor herencia que tú puedes dejar a tus hijos. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo en el versículo 30, dice así: Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás
a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Esa es la buena voluntad de Dios. Esa es la buena voluntad de Dios para los descendientes. Hay algo que ocurre en nuestras generaciones, en la generación que nos está tocando vivir. Los padres no saben qué hacer con sus hijos. Llegan a cierta edad y hay una situación donde pareciera que cuando son niños obedecen, pareciera que les das indicaciones y asientan y aparentemente son niños buenos. Pero llega un momento en el cual tienen que comprometerse, tienen que tomar decisiones, llega la etapa de la adolescencia así llamada o la juventud. Y muchos de ellos, en vez de caminar hacia Dios, en vez de tomar ese camino correcto, de comprometerse con Dios, está divagando. A lo mejor no se porta mal, a lo mejor no hace cosas incorrectas, a lo mejor no está fumando, no está tomando, es un niño obediente, es un niño de bien, se está preparando académicamente, quiere lograr cosas personales, pero no está entregando su vida a Cristo. No está rindiendo su vida a Cristo. Y esto es algo que hoy Dios quiere hablarnos. La palabra de Dios es tan importante en nuestras vidas, pero también tan importante dejárselas y transmitírselas a nuestros hijos. Porque si nuestros hijos no temen a Dios, si nuestros hijos no caminan con Dios, ellos van a sufrir muchos dolores, muchas tristezas, van a tener que vivir igual vidas de sufrimiento, vidas de decepción, vidas de mucho trastorno de lo que pudieran hacer mal, lamentándose para toda su vida por no haber tomado decisiones a tiempo. Y de esto trata el día de hoy el tema. El tema trata acerca de que la palabra de Dios, tú como padre puedes heredársela a tus hijos, tú como adulto, y nosotros somos responsables. Es una gran responsabilidad la que tenemos sobre nuestros hombros, pero también Dios nos ha dado una gracia especial y nos va a dar de su gracia para que podamos hacer ese papel, para que podamos hacer ese trabajo, para que podamos hacer el papel que Dios nos ha encomendado a nosotros los adultos para guiar a nuestros pequeños, para guiar a nuestros adolescentes, para guiar a nuestros jóvenes. Quisiera que me acompañaras a la segunda carta de Timoteo. Si me acompañas en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 1, la palabra de Dios dice así. Segunda de Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí podemos mirar la vida de dos personas, una que es el apóstol Pablo y la otra de Timoteo. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está en la cárcel, está sentenciado a muerte, sabe que el tiempo en el cual él tiene que partir ha llegado y tiene un hijo que es un hijo espiritual al cual sabe que pues lo ha amado. Él también se ha comprometido con Pablo. Tú puedes mirar cómo se le encomendaron ciertas tareas a Timoteo por parte de Pablo y él con mucho gusto hizo muchas de ellas. Inclusive podemos mirar pues que él sabe que ya no lo va a poder seguir orientando, ya no lo va a poder seguir ayudando, que va a tener que dejarlo. Imagínate que hoy fuera tu último día de vida, papá, mamá. ¿Qué es lo que le dirías a tus hijos? Le dirías, ahí te encargo la casa, ahí te encargo el terreno, ahí te encargo que arregles las cosas, que se los repartas a tus hermanos. ¿Cuáles serían las últimas palabras? ¿Qué sería lo que tú verdaderamente le dirías a tus hijos? ¿Qué es lo que más anhelarías decirle en ese instante? Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas, lo que más anhelas es que ellos puedan
seguir el camino de Cristo Jesús. Que ellos puedan perseverar en el camino de Cristo Jesús. Porque si sabes que si ellos perseveran, ellos, aunque llegaran a morir, los vas a volver a ver otra vez. Las cosas materiales se van a quedar. Aún sea mucho lo que tengas, poco lo que tengas, pero lo que tú vas a dejar va a ser un legado en la vida de ellos. Cuando un niño nace, pudiéramos decir como un envase que se encuentra vacío, y desde que nace tú le estás llenando de muchas cosas. Estás llenándole de tus actitudes, estás llenándole de tus emociones, estás llenándole de tus hábitos, estás llenándole de tus errores también, de tus fracasos, de tus miedos. Ese niño está percibiendo todo lo que eres tú como individuo. Y es importante que desde que él nació, tú ya le estás heredando cosas a ese pequeño, a esa pequeña. Tú dirás, bueno, hasta el último día de mi vida le voy a decir que le voy a dejar una herencia. Desde que nace, desde que ve cómo respondes, desde que ve cómo le hablas, desde que ve cómo lo instruyes, desde que ve cómo lo corriges, tú ya estás instruyéndole, tú ya lo estás llenando, tú ya le estás diciendo a él o a ella cómo va a ser en un futuro. Por eso aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, amado hijo, lo ve como un hijo, y le empieza a decir, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Él tenía ciertas características, pero esas características no vinieron de la nada, tuvo una influencia, y esa influencia fue a través de la palabra que le empezaron a transmitir, ¿quiénes? Su abuela y su madre. Se sabe que Timoteo, bueno, al menos aunque no se habla de su papá a grandes rasgos, se sabe que su papá era griego y bueno, no se habla de que él fuera convertido, no se habla de que él viviera tampoco con ellos, pero sin embargo dice que su padre era griego. Entonces podemos mirar que la abuela Loida y tanto la madre Eunice se encargaron ¿de qué? De transmitirle el mensaje, la palabra de Dios a Timoteo desde muy pequeño. Desde muy pequeño le empezaron a decir, Timoteo, esto es lo que tú debes de buscar, esto es lo correcto. Ahora yo quisiera atreverme a exponer un poquito, no lo dice aquí cómo era la educación de Timoteo, pero la palabra de Dios sí nos deja mirar cómo tenía que ser instruido, cómo los padres judíos tenían o los padres israelitas tenían que instruir a sus hijos, cómo tenían que transmitir la palabra de Dios para que la palabra de Dios fuera de generación en generación. Y quisiera que me acompañaras y vamos a regresar nuevamente al libro de Deuteronomios, capítulo 6, en el versículo 1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y dice en el versículo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo primero es que fue un principio de la búsqueda de Dios, buscar el principio, podríamos llamarle, de la prioridad. ¿Qué es lo prioritario para enseñarle al niño? Es enseñarle la palabra de Dios. Tal vez tú le vas a llevar una Biblia, tú le vas a dar a un pequeño una Biblia y de repente no vas a ver qué es. Pero cuando te va a ver que ese libro siempre lo cargas, cuando te va a ver que ese libro también tú te pones a meditar en él, cuando de repente estás afligido y agarras el libro y empiezas a buscar que Dios te dé una palabra para que te consuele tu corazón, el niño y la niña van a empezar a entender que es un libro importante, que es un libro que siempre va contigo, que siempre te acompaña a todas partes, que es una palabra especial. Y aquí Dios nos está diciendo, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Lo primero que tenemos que anhelar los padres para con nuestros hijos es guiarlos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es guiarlos a que puedan tener ellos un encuentro real y verdadero con Dios. Y eso solamente se transmite a través de que verdaderamente en tu corazón veas cuál sea la prioridad. ¿Cuál es la prioridad en tu corazón acerca de la palabra para con tus hijos? ¿Lo tienes en primer lugar?
O tal vez para ti la prioridad es de que el niño se desarrolle intelectualmente y entonces a lo mejor lo llevas a cursos de estimulación temprana porque quieres que sea un niño prodigio. Y a lo mejor lo llenas de muchas actividades deportivas para que el niño sea un superatleta. Y no es que esté mal ello. No está mal que estudie. No está mal que sea una persona que cuide su salud, de su cuerpo y en todo lo demás. Pero ¿es tu prioridad que tu niño y tu niña conozcan de Dios? ¿Es tu prioridad que realmente ellos puedan conocer a Cristo? A veces uno se pregunta y dices, ¿por qué nuestros jóvenes postergan la decisión de entregar su vida a Jesús? A veces tienen 12, 13, 14, 15 años y a lo mejor tienen metas. A lo mejor ellos ya saben qué quieren ser cuando sean grandes. Algunos les preguntan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Dice, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser arquitecto. Pero no te dicen, yo quiero conocer más de Dios. Yo quisiera rendir mi vida a Cristo. Yo quisiera servir a Dios. Yo quisiera ser un predicador de su palabra. Yo quisiera cantarle a Dios. Esto es algo que debería de ponernos a reflexionar como papás, que nos debería poner a meditar respecto a nuestra educación. Tal vez el niño, y a veces escuchamos esto, de que bueno, es que mi hijo es licenciado, es que mi hijo es buena persona, es un buen ciudadano, pero no es cristiano, casi cristiano. Tiene todas las características, pero no es cristiano, no es cristiana, no teme a Dios, no ha entregado su vida a Dios, anhela todavía las cosas temporales. Y si no se va al mundo es porque su papá todavía lo tiene o su mamá lo tiene atrapado y lo tiene ahí cuidadito, así como con un lazo. Pero si se cortara ese lazo, si falleciera su padre, si falleciera su madre, inmediatamente pueden ver cómo se dice, no quiero nada contra Dios. Y se puede rebelar contra Dios. Pero cuando su padre y su madre forjaron en ellos el amor a Dios, cuando forjaron en ellos ese deseo, ese principio de prioridad, de buscar, de realmente anhelar a Cristo en sus vidas, aunque su padre llegara a faltar, aunque su madre llegara a faltar, aunque hubiera un divorcio dentro de sus padres, entendería que lo más importante sería buscar a Cristo, porque los cimientos fueron fundamentados en la palabra de Dios. Dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Otra prioridad que podemos mirar aquí es el principio del propósito. ¿Por qué Dios quiere que el ser humano anhele y ame la palabra? Porque hay bendiciones en ello. Dios quiere cuidar, como un buen padre quiere cuidar a tus descendientes. Cuando llega un niño, cuando llega una niña a tu hogar, el más preocupado por ese niño ni siquiera eres tú, es Dios. Está preocupado porque su alma no se pierda, porque sabe que esa alma, si no conoce de Dios, se va a perder por la eternidad. Y Él es el que va a estar más preocupado para que la palabra de Dios llegue a tiempo. Pero los padres a veces podemos estar más ocupados en el trabajo, podemos estar más ocupados por el conocimiento, podemos estar más ocupados por muchas actividades, podemos estar muy ocupados en distractores de la tierra. Pero Dios quiere que tú veas cuál sea el propósito. Y esto podría ser un principio también, ¿cuál es el propósito? Tú puedes tener metas y esas metas tú las puedes cumplir. Y a lo mejor tú puedes decir, yo tengo una meta, yo tengo la meta de que mi hijo sea un día cristiano. Bueno, es que hay cosas que no van a depender de ti hasta el 100. Él tiene que tomar sus propias decisiones. Pero tú sí puedes tener la meta de consagrarte a Dios como padre y como madre. Porque con la gracia de Dios, Él te va a ayudar para que eso pueda ser una realidad. Lo que tú puedes tener para con tus hijos son deseos. Y esos anhelos en tu corazón los vas a llevar delante de Dios. Y esos anhelos delante de Dios, Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero siempre y cuando tú primero cumplas con las metas de cuál es el propósito real. Tu propósito debe de ser de que tu hijo ame la palabra de Dios, que tu hijo ame a Dios, que tu hijo tema a Dios. Porque este es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Y eso sí se lo puedes inculcar a tu hijo, a tu hija. Hay que temer a Dios. Pero eso tú tienes que primero vivirlo, tú tienes que representarlo, porque muchas veces podemos ser muy duros con nuestros hijos, muchas veces podemos ser muy enérgicos con ellos, a ellos sí les exigimos, a ellos sí les decimos que ellos tienen que cumplir, a ellos sí les decimos que ellos no pueden mentir, a ellos sí les decimos que no hagan esto, aquello, lo otro. Pero tú como padre y madre te das permisos, pero tú como padre y madre no obedeces a los mandamientos de Dios. Y entonces los hijos, perdón la expresión que voy a decir, pues no les puedes engañar. No son tontos, no les puedes engañar. Ellos se dan cuenta realmente de lo que están viendo en sus padres. Sus padres a lo mejor podrán venir domingo a domingo y aquí portar una Biblia y decir aleluya, amén, cantar, derramar lágrimas.
Pero en su hogar ellos saben cómo se comporta papá y mamá. Ellos saben cómo es papá con su esposa, cómo es la esposa con papá. Ellos ven y aprenden de lo que está a su alrededor. A lo mejor aquí podrás dar una cara hacia los demás, pero tus hijos no los puedes engañar. Y por más que tú digas, debes de buscar a Dios y a lo mejor vas a hablar con el pastor, vas a ir al grupo de jóvenes, vamos a llevarlo a la dominical, ellos miran tu ejemplo, ellos miran tu comportamiento, ellos miran lo que haces tú en lo privado. A ellos no los vas a engañar. A ellos son los primeros a lo mejor a los cuales les vas a tener que rendir cuentas en cierto momento de tu vida. Otra de las cosas que aquí hay otro principio también que nos muestra, tal vez fue la forma en cómo fue educado Timoteo, fue la persuasión. ¿Y qué es persuasión? Es la capacidad o habilidad para convencer mediante razones o argumentos. Fíjate cómo dice aquí la escritura en el versículo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué te está diciendo? La Biblia, la palabra de Dios es algo práctico. Si de repente vas en el camino y te encuentras que una cartera y ves que el de enfrente o el de adelante probablemente sea el dueño, le vas a decir, ¿qué haría Jesús? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Pues habla de la honestidad, habla de, pues vamos a hacer el bien. Entonces le dices al niño, levanta la cartera y alcánzalo y dile que se le cayó la cartera. Lo vas a animar a que practique la verdad día con día, que sea correcto, que sea justo, a que sea amable. Y esto es algo de convencerlo de que eso es correcto. ¿Cuántos de nosotros, nuestros padres, cuando vivíamos con ellos o estábamos en nuestro hogar, te decía tu mamá, ordena tu cuarto? Y tú, sí, y todos los días, ordena tu cuarto. Y a lo mejor para nosotros decías, ay, todos los días me tiene que decir que ordene mi cuarto. Y hasta cierto punto, aquí te tiene esas palabras, ordena tu cuarto, ordena tu cuarto, ordena tu cuarto, ordena tu cuarto. Pero llega el momento en el cual tú le agradeces cuando te enseñan a ser una persona que tiene un orden. Pero tuvo que ser a través de la persuasión. Estuviste constantemente. Y a lo mejor también te empezaron a decir, sea amable, di, por favor, gracias, saluda cuando llegas. Buenos días, buenas tardes. Porque eso también se enseña. Porque eso también es algo que tienes que tú ir mostrando como padre y como madre. Dile, muy buenos días, buenas tardes, extiéndele la mano. Y es algo que tú vas practicando. Hay personas que no les enseñan a saludar. Hay personas que no les enseñan a extender la mano. Y luego le dicen, ay, eres muy maleducado, ¿por qué no le saludaste? Pero si tú no lo haces, pero nunca le has dicho. O de repente le dices, oye, es que así no se barre, pero tampoco nunca le has dicho cómo se debe de barrer. Tú tienes que ser el primero en decirle, ven de esta manera. Y el niño por imitación también va a llegar y va a extender la mano así. Porque sabe que su papá siempre a donde llega tiene que dar la mano. Entonces el niño ya llega y aunque está chiquito ya sabe que tiene que dar así la mano. No sabe ni por qué lo hace, pero ya lo empieza a hacer. O de repente ve que su papá dice adiós y también el bebé o el niño también ya dice adiós. Porque sabe que es una forma pues cultural de decir adiós, de saludar. Esto es algo que tú tienes que también hacer y trabajar. Persuadir, decirle, hijo, buscar a Dios es lo mejor. Dios tiene un plan para tu vida. Contarle historias de cómo tú oraste por él cuando a lo mejor nació. Cómo se le complicó a lo mejor su salud y pediste su oración y él sanó. Contarle las obras maravillosas de lo que Dios ha hecho en tu vida, de cómo Dios te salvó a ti, tu propio encuentro con Jesucristo cuando te guió al arrepentimiento. Hablarle de tu experiencia personal respecto a cómo vivías antes sin Dios, cómo estabas antes perdido y cómo Dios te fue atrayendo hacia Él, a rendirte a sus pies hasta que te convenció y te llevó al arrepentimiento para perdonarte tus pecados. Pero esto es a través de algo constante, de algo cotidiano, de algo diario. No solamente es cuando vienes los domingos o a lo mejor vienes un prediscipulado de entre semana o a lo mejor cuando escuches de vez en cuando una predicación. Eso es todos los días, en cada momento. Aún para cuando vamos a comer, vamos a dar gracias a Dios. A lo mejor no entiende qué significa dar gracias. A lo mejor no sabe por qué cierra los ojos. Pero tú tienes que enseñarle que es importante que haya alguien ahí que hay que agradecer. Y esa persona es Dios. Dios se va a encargar de hacer el resto. Tú solamente tienes que obedecer a lo que Dios dice, a lo que Dios manda. Otro es el principio de la persistencia. ¿Y qué significa eso? También tenemos que enseñar a nuestros hijos, o en este caso los padres tienen que ser persistentes. Quisiera que
me acompañaras al versículo 18, dice, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Ellos, los judíos, inclusive, pues aquí habla acerca de los momentos en los cuales iba a lo mejor celebrarse la Pascua. Era un momento en el cual ellos tenían que recordar cómo es que salieron huyendo de Egipto, y pues Egipto representa al mundo, Egipto representa a Satanás, Egipto representa tu pasado antes sin Dios, Egipto representa pues lo que no es agradable ante los ojos de Dios. Y aquí habla de que tú tienes que enseñarle a tu hijo y a ser persistente recordándole las buenas nuevas de por qué es bueno seguir a Dios. Y le puedes decir, mira, yo antes no conocía de Dios y yo tomé decisiones equivocadas, y entonces como tomé decisiones equivocadas, pues me fue mal en esto. Una vez recuerdo en mi infancia hice algo que no era correcto y mi papá me contó una anécdota. Él se vino muy pequeño a trabajar a la Ciudad de México, como los 9, 10 años, y trabajaba para una persona que vendía dulces. Y esta persona repartía dulces en escuelas privadas como el Tepeyac, La Salle y todas donde eran oficiadas por monjas. Y entonces me comenta mi papá que antes de que me dijera por qué era malo lo que había hecho, me acuerdo que me platicó, me dice, yo era un niño y entonces yo entraba en la cooperativa de la escuela y había jícaras llenas de monedas. Y yo siempre entraba y me dejaban que yo dejara ahí los productos, siempre mi patrón me decía, ve a dejarlos. Entonces llevaba la carretilla, metía las cosas, llevaba las cajas, las dejaba. Yo siempre veía que estaban llenas esas jícaras o recipientes, ¿no? Llenas de monedas. Y entonces menciona que un día pues dijo, pues yo no creo que no se dan cuenta, pues son muchas. Entonces él agarró y tomó un puño de monedas y se las echó en su bolsa. Y dijo, pues nadie me vio, y se fue. Se fue y pasaron los días, y entonces un día pues las monjas le hablan al patrón, le dicen lo que sucede. A mi papá no le dicen nada en ese instante. El patrón espera a que lleguen hasta la casa porque le da hospedaje en su hogar, y entonces le dice, Juan, quiero platicar contigo. Y entonces le dice, sí, dime, ¿qué pasó? Le dice, oye, ¿has tomado dinero de las jícaras de las monjitas en la escuela tal? Y dice que él inmediatamente sintió que lo habían descubierto. Y dice que se puso muy nervioso. Y le dijo, no, yo no he tomado nada. Y le dijo, dime la verdad. Porque mira, te vieron y el dinero que agarraste está contado. Todas esas jicaritas, el dinero, aunque tú lo ves así, lo tienen contado. Y te robaste tanto de dinero. Dice, mira, aunque seas un niño, aunque a lo mejor estás viendo ahorita conmigo, pero yo no voy a aceptar ladrones en mi casa. Yo voy a tener que llamar a la policía para que te lleve. Entonces él se llenó de miedo y dijo, no, bueno, sí, yo lo agarré, y pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo le puedo pagar? ¿Cómo puedo resarcir el daño? Y entonces el Señor, una vez que vio que él había dicho la verdad, que había abierto su corazón, que estaba lleno de miedo y de temor, y le dijo, mira, yo solamente te pido que no lo vuelvas a hacer y te vas a tener que ir a disculpar con las monjas. Y aparte te voy a descontar de tu paga para pagar lo que te robaste. Y entonces él dice, bueno, está bien. Pues ya fue con las monjas, le pidió disculpas, le pidió perdón a las monjas dijeron, está bien de que te hayas disculpado, pero no estuvo bien de que hayas hecho eso, te perdonamos. Y le dijo, nunca lo vuelvas a hacer. Y le dijeron, mira, te regalamos ahora a partir de aquí. Y le empezaron a regalar su lunch. Y le dijeron, no pasa nada. Y él pensó que a lo mejor pues ya no le iban a mandar a dejar los productos ahí de dulces, y también pensó que a lo mejor pues ya iban a guardar el dinero porque él pues sabían que se había robado. Y entonces su patrón le dice, pues corre, ve a dejar otra vez allá las cosas. Agarra la carretilla y ¿cuál es su sorpresa? Otra vez todas las jícaras estaban llenas de dinero. Y dijo, no, esta vez ya no agarro nada. Esta vez ya no agarro nada. Él entendió, él comprendió que eso es malo.
Y esto es importante. A tus hijos tú les tienes que decir lo que es malo. Es malo robar. ¿Por qué? La Biblia dice, y todos conocemos los 10 mandamientos. Y podemos ir a Éxodo 20 y empezamos a leérselos. Aquí dice la palabra de Dios que robar es malo. Y lo puedes llevar a otra parte. La Escritura dice, mira, aquí cuando la gente robaba tenía que morir, tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello. O sea, le empiezas a mostrar qué es lo que le pasaba al homicida, lo que le pasaba al secuestrador, para que caiga temor en su corazón. Porque cuando el hijo no teme a sus padres o no ve en sus padres una autoridad y los padres no enseñan, no guían, mucho menos van a temer a nadie allá afuera. Por eso vivimos un mundo tan complicado. Por eso nuestro mundo está cada vez más terrible, porque vemos cómo nuestra sociedad, los hijos no respetan a los padres. Vemos cómo los hijos rezongan a los padres, cómo a veces hasta el padre dice, ya, está bien, vete, regresas a la hora que tú quieras. Le tiene miedo. Le tiene miedo al adolescente de 12, de 15, de 14. Imagínate cuando tenga 30. Imagínate cuando tenga 40. Le va a decir, es más, ¿dónde te firmo? Te quedas con la casa. Ya me voy. Porque le va a tener miedo. Le va a tener temor. Porque no le ha enseñado, no le ha persuadido, no ha hecho su papel. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando entonces a nosotros? Tenemos que nosotros guiar a nuestros hijos, pero tiene que ir también junto con el ejemplo. Esto es lo que probablemente le mostraban continuamente, le recordaban la palabra de Dios a Timoteo. ¿Y qué nos deja ver en la vida de Timoteo? Vamos a regresar a segunda de Timoteo, donde nos encontrábamos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y en el capítulo 3, en el versículo 14 de segunda de Timoteo dice, es una continuación de lo que estamos leyendo aquí, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Nos habla de algo, desde la niñez. Algunas personas están esperando hasta que ya tengan 16, 17 años para regalarles su primera Biblia a sus hijos. Cuando verdaderamente nosotros, aunque a lo mejor no entiendan y no sepan leer, ellos deben de entender que deben de traer una Biblia en sus manos. Dirás, ¿y eso tiene un efecto? Eso tiene un efecto que va a suceder, pero es algo práctico. El cristianismo es algo práctico, no es algo místico. Muchas personas dicen, no, pues cuando ya crezca, no, está chiquito, ¿cómo creen? Yo he escuchado testimonios de predicadores que sirvieron a Dios grandemente, que se convirtieron desde los 8 años de edad. A los 8 años de edad llegaron a tener tal convicción de pecado que los llevó al arrepentimiento, que los llevó a entregar su vida a Jesús y que fueron de utilidad para el reino de Dios. Pero esto fue porque sus padres les enseñaban las escrituras, les enseñaban por qué deberían de temer a Dios. Algunos viven con la esperanza y eso es algo que tenemos que nosotros siempre tener en nuestro corazón, de que nuestros hijos un día van a entregar su vida a Cristo. Para un servidor que Dios le ha dado la bendición de ser papá, tengo una hija y a veces cuando está durmiendo la veo tan tranquila que no rompe ni un plato, ¿no? Que está chiquita y la ves como duerme con tanta calma, con tanta paz. Y a veces me acerco a ella y le digo, Señor, te ruego que le hagas de un carácter afable y apacible. Te ruego que me ayudes a ser el padre que necesita. Te ruego que tenga la oportunidad de conocerte. Te ruego que ella pueda tener un encuentro contigo a muy temprana edad, que pueda entender. E inclusive a veces me atrevo a decirle, Señor, te ruego por el que va a ser su esposo. Te pido que le des un hombre que la ame y que la cuide, como ahora yo lo estoy haciendo, como ahora yo la estoy cuidando. ¿Por qué tengo que esperar hasta que tenga 18 años? ¿Por qué tengo que esperar hasta que tenga 25?
cuando lo puedo hacer desde que está chiquita, cuando lo podemos hacer desde que son pequeños? Amarlos, orar por ellos, pedirles. Y a veces me siento impotente como hombre en ese sentido, de decir, Señor, es una tarea difícil, es una tarea compleja, pero la gracia de Dios nos ayuda. Y la palabra de Dios viene para ayudarnos, para fortalecernos. Ser padres no es nada fácil, pero si Dios te ha dado la oportunidad de ser papá y mamá, es porque te dijo, tú puedes. Porque tú vas a lograrlo por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo te va a ayudar. Aún vas a decir, es que no tengo pareja, no tengo un esposo a mi lado. Aquí vemos que la abuela y la madre de Timoteo fueron las que se encargaron de enseñar esto desde muy temprana edad. Cuando nosotros nos rendimos a los pies de Cristo, cuando le mostramos nuestra necesidad, cuando le mostramos, bueno, en el caso de las mujeres se ven limitadas, que necesitan la ayuda especial de Dios porque tienen que hacer 2 papeles de papá y de mamá tal vez, pero la gracia de Dios va a venir a ayudarte porque Él va a ver el deseo de tu corazón, que tú quieres llevarlo al temor de Dios, a un temor santo, de buscar la palabra de Dios. No basta con tener hijos buenos, no basta con tener hijos amables, no basta con tener hijos que se vean sonrientes y felices. Lo que más nos debe de preocupar es la salvación de sus almas. Nos debe de preocupar la salvación de su alma. Su alma es lo más importante para Dios y debería de ser para nosotros también. Aquí podemos mirar que algo y un deseo como padre, en este caso Pablo ve a Timoteo como su hijo. Uno de sus deseos y su primer deseo es que pueda seguir a Cristo, que pueda perseverar en Cristo Jesús. Sabía que lo iba a dejar, que ya no le iba a poder mandar más cartas, que él iba a partir, necesitaba ayuda. Timoteo era una persona tímida, tenía 5 cualidades que caracterizaban a Timoteo. Tenía una fe auténtica, tenía una obediencia constante, era de un servicio humilde, tenía una sana doctrina y tenía una convicción valiente, pero también era una persona tímida. Era una persona con una personalidad tímida, pero eso no le impidió que pudiera ser el sucesor de Pablo en las iglesias que él había quedado a cargo en aquel lugar. Hoy Dios quiere que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos y que aun cuando nosotros ya no podamos estar con ellos, decirles, debes de seguir a Cristo. Y no preocuparte, ahí te encargo el terreno, ahí te encargo que lo escritures, ahí te encargo los departamentos, ahí te encargo que cobres las rentas. No, te encargo que sigas a Cristo. Que tú perseveres en Cristo Jesús. Que tú perseveres en Dios. Los bienes materiales se quedan y después otros se los van a pelear. Y después otros se los van a pelear. Así deberían de pelearse la herencia de seguir a Cristo. Así como la gente va hasta los juzgados y se pelea por un pedazo de tierra, así debería el hombre pelearse por seguir a Cristo y decir, mi padre murió, yo voy a seguir a Cristo. Mi madre murió, yo voy a seguir a Cristo. Yo voy a continuar sus pasos. Pero hoy vemos que a la gente le preocupa más un terreno, una máquina de coser, un horno de microondas, una pantalla plana. Y esa yo me la llevo. ¿Y quién se lleva la Biblia? Ay, esa no. ¿Cuándo es la mejor herencia? Lo que mejor te puede heredar a alguien es la Biblia. Recuerdo que cuando falleció una de mis bisabuelas, yo tenía 8 años y ella tenía siempre, no era cristiana, era católica. Ella tenía la Biblia en su altar, ahí. Y a mí me daba curiosidad ese libro gordo que tenía ahí en su altar. Y yo recuerdo que cuando falleció, empezaron a repartirse las cosas de mi bisabuela. Y algo que yo le dije a mi familia, tenía 8 años, yo le dije a mi mamá, oye mamá, ¿nos podemos llevar ese libro? Y nos llevamos el libro de la bisabuela a la casa. Y fue con el primer libro con el que empezamos a recibir instrucción, cuando empezaron a dar pláticas en nuestro hogar. Me llevé la mejor herencia que pudo dejarnos nuestra abuela. Dios quiere que tú puedas transmitir una herencia a la siguiente generación. ¿Y cuál? La palabra de Dios, la salvación de sus almas. Otra cosa que tú tienes que heredar y que tú tienes que inculcar en tus hijos por medio de la palabra es la reverencia a la palabra de Dios. Es la reverencia a los mandamientos de Dios. Es la reverencia a lo que dice este libro, a lo que menciona en este libro. Este libro no ha pasado de moda. Para muchos van a decir es un libro anticuado, es un libro que ya no es de nuestra generación.
todo lo contrario, está más actualizado que ningún otro libro en la historia. No caduca, ni va a caducar. La Escritura nos dice que marchítese la flor, marchítese la hierba, pero la palabra de Jehová va a permanecer para siempre, para siempre. Y esto puede sembrarse en los corazones de tus hijos, en los corazones de tus nietos. Hace ya un año tal vez, recuerdo una acción que vino una persona, nació dentro de nuestra comunidad, una persona que nació su hijo, su primer hijo, y fuimos a visitarle y recuerdo a la madre de familia, en este caso ya la abuela, que iba cargando al nieto y lo iban a llevar a la iglesia para que pues pudiera hacer su primer servicio, iba a pedir que oraran por él y me acuerdo que la persona que levantó al niño en brazos para que pudieran orar por él fue la abuela y la abuela lo cargó y se levantó y dijo, me da mucho gusto y empezó a dar unas palabras, lo que estaba diciendo, tengo un descendiente ahora que quiero ofrecérselo a ¿quién? A Cristo Jesús, a Cristo Jesús. ¿Tú a quién le quieres ofrecer a tus hijos? ¿Al mundo? ¿A Satanás? ¿A los deseos temporales de la tierra? Ve cómo se están destruyendo nuestros jóvenes. Hoy cada día más jóvenes sufren depresión. Hoy cada día más jóvenes sufren de problemas emocionales. Hoy cada día más jóvenes están atrapados en las drogas. Hoy cada día más jóvenes no pueden salir del alcohol y de muchos otros problemas, de la promiscuidad sexual. ¿Pero por qué? Porque no les han enseñado la palabra de Dios. Porque no les han inculcado, porque no les han invitado a que teman la palabra de Dios. De que hay un Dios que los está mirando, que hay un Dios que los va a juzgar un día. Y no es por el temor al infierno, sino porque hay un Padre que los está observando en cada instante. Y si los permitió nacer, es para que fueran para la gloria de Dios. Tú no estás aquí solamente por resultado del azar o porque pues ya ni modo, no. Estás aquí porque Dios quiere que tu vida sea para su gloria, la gloria de Dios. Por eso tenemos que invitar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a reverenciar la palabra de Dios. Y no me refiero a que te vas así como que el libro, sino más bien a la palabra, al contenido. Pero también lo vas a valorar diciendo, esta es la palabra que Dios ha dejado en nuestras vidas. No es para que le pongas un altar y ahí le vas a poner unos arreglos florales. No, se trata para que la palabra de Dios la puedas introducir en el corazón de los pequeños y de las pequeñas y puedan adorar a Dios en sus vidas y en sus almas. En un lugar donde nos toca también apoyar y compartir, hay una niña que tiene leucemia. Y se me acercaron sus abuelos en cierto momento y me dicen, hermano, le pedimos por nuestra nieta pues tiene leucemia, tiene cáncer en la sangre, queremos que ore por ella. Y le digo, sí, claro, vamos a estar orando por ella. Pero lo que más me sorprendió fue lo que me dijo, pero sabe, mi nieta todos los días le ora a Dios y está muy contenta. Y le dice, yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida y yo sé que Dios puede sanarme. Tiene 8 años. Y le duele porque actualmente no puede ir a la escuela dominical porque como su salud está tan deteriorada, tiene que quedarse en casa por recomendaciones del médico. Pero ella sigue buscando a sus 8 años a Dios en oración. Y le dice, mi nieta busca a Dios. Inclusive se pone muy triste cuando no puede ir. Y yo cuando lo escuché en mi corazón dije, Señor, gloria a Dios, gloria a tu nombre. Qué hermoso. Hay personas que le dicen, vamos al templo y, ay, vamos a la iglesia, ay, ¿otra vez? Ay, si se estuviera muriendo, tal vez tuviera una actitud distinta. Querría que en ese momento bajara Dios a tocarle y sanarle. Hoy si estás aquí, joven, jovencita, niño, niña, es porque Dios te ama. Y Dios tiene un plan para tu vida. Desde muy temprana edad puedes entregarle tu vida a Dios. Tu vida a Dios. Tienes que enseñar a tus hijos a que tengan un entendimiento. Y este es otro de los papeles que funciona como padres. El entendimiento de cómo debe escuchar a Dios. Cuando yo tuve la oportunidad de conocer a Jesucristo, había momentos en los cuales le decía a algunos hermanos, vamos a hacer esto, aquello. Y me decía, es que Dios no nos ha dicho nada. Y yo como que Dios no les ha dicho nada. Y sí, es que Dios no me ha dado respuesta. ¿No te ha dado respuesta? Pero pues hay que hacerlo, pues está bien fácil. No, es que tenemos que esperar la voluntad de Dios. Y yo decía, ay. Y no lo entendía y de repente hasta decía, eso es misticismo. Y luego decía, ¿por qué no hacemos tal cosa? Es que no son los tiempos aún de Dios. ¿No son los tiempos de Dios? Y yo no entendía esas cosas. Pero fue pasando el tiempo y conforme fui conviviendo con nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo,
fui entendiendo el concepto de aprender a escuchar la voz de Dios. Empecé a escuchar la voz de Dios. Algunas veces llegaba con el pastor y le decía, hermano, me siento afligido, estoy tentado, es que mire, está pasando esto en mi vida y todo. El hermano me decía, pues bueno, ve con Dios. Y yo le digo, pero pues yo vengo con usted, deme una respuesta. No, ve con Dios. Y yo me metí a orar, yo le pedí a Dios y a veces no había claridad al principio, pero conforme iba abriendo mi corazón, conforme iba derramando mi corazón a Dios, conforme iba abriéndole mi necesidad a Dios, Dios me daba la respuesta por medio de su palabra. Y regresaba con el pastor y le decía, ya Dios me contestó. Y me decía, ¿qué te dijo? Me dijo que tengo que hacer esto, aquello. Pues adelante, hazlo. Fui aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Pero fue a través de su palabra, fue a través de lo que Él dice, a través de las Escrituras. Pero tienes que ir escuchando, tienes que enseñarles a escuchar la voz de Dios. Tienes que decirle, vamos hijo, pregúntale si eso que tú quieres es correcto, pregúntaselo a Dios. Ay mamá, ¿cómo le voy a preguntar a Dios? Pregúntale, en verdad Dios contesta. Mucha gente dirá, no, es que Dios está muy lejos, no, a mí Dios no me escucha. Dios quiere que estimulemos a nuestros hijos, a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas, a nuestros jóvenes, a nuestras jovencitas, a acercarse a Dios y que escuchen la voz. Cuando Samuel escuchó una voz, pensó que era la de Elí y le decía, aquí estoy. Y varias veces escuchó la voz y le dijo, aquí estoy. Y le dijo, no, no soy yo, ya entendí quién te está hablando. Y le dile, habla que tu siervo escucha, habla que tu siervo escucha. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y es por medio de su palabra. Cuando tú empiezas a leer la palabra, dices, esto es para mí, esto es lo que yo estaba necesitando, esto es lo que yo le pedí a Dios y aquí lo dice. Pero Dios te empieza a contestar a través de la palabra. ¿Cuántos han leído el libro de Dino Lewis? Ese libro habla acerca de eso, de practicar la fe, pero por medio de la palabra de Dios. Ese niño empieza ahí a ver la palabra de Dios como el eje de su vida, como lo más importante, la columna de su vida y empieza a practicarlo. ¿Pero cómo lo hace? Cuando él aprende a escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Porque mucha gente escucha la voz de Dios, hoy Dios te está diciendo arrepiéntete y no haces caso y te vas. Y mejor te vas, porque no quieres escuchar la voz de Dios. Otra cosa que tenemos que enseñarle a nuestros pequeños, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, es el ejemplo de obediencia a Dios. A veces tú quieres que tus hijos sean obedientes. Hijo, por favor, obedéceme. ¿Por qué no me obedeces? Y la primera pregunta que deberíamos de hacerte, tal vez a ti, ¿tú obedeces a Dios? ¿Tú estás obedeciendo a Dios? Y no quiere decir que esta sea una justificante para que tu hijo sea desobediente. Pero es importante que si tú exiges obediencia a tus hijos, tú también tienes que obedecer ¿a quién? A Dios. Porque tú tienes que dar un ejemplo en tu vida. Un ejemplo, es muy fácil decir, órale, apúrate, yo no sé por qué tú siempre haces estas cosas mal, yo no entiendo de dónde saliste. Pues salió de ti, es el reflejo tuyo, es el reflejo de tu persona. Por eso hoy aquí Dios quiere que nosotros podamos dar ejemplos de obediencia. Porque a lo mejor tú le dices que haga tal cosa y de repente él ve que tú practicas lo contrario. Entonces tú le dices, mira, tú tienes que hacer esto, pero tu otra mano te señala para acá, así. Dice, haz esto. Y el niño se queda, es que tú me dices algo, pero con tus hechos dices otra cosa. Y el niño se confunde, el joven se confunde. Pórtate bien, no fumes, no tomes. Y ahí el papá fumando, ahí donde te vea que estás tomando, y está con una cervecita los fines de semana, viendo su partido de fútbol. Eso sí, si el niño lo encuentra, a él sí, ejemplos malos. Ejemplos incorrectos. Esto es algo que también Dios nos invita. Primero, seamos ejemplo en obediencia. Y cuando nosotros seamos ejemplo en obediencia, créeme, tu hijo solito va a obedecer. No le vas a tener que gritar, porque va a ver el ejemplo. Va a ver el ejemplo en tu persona. También le tienes que enseñar a tener una fe que vence. Tienes que enseñarle a tener una fe. Y la fe se tiene que ir practicando. A veces nosotros nos sentimos abrumados cuando no tenemos trabajo. A veces nosotros nos sentimos estresados, a lo mejor momentáneamente como hombres, y de repente hasta que Dios nos revela otra vez en nuestra mente y en nuestro corazón que por nada debemos estar afanados. Y dice, sí Señor, quítame esta ansiedad, quítame este afán, no quiero estar ansioso. Y cuando ve tu hijo, tu hija, que tú cerraste los ojos y te inclinaste a Dios para pedirle ayuda, Él va a saber qué hacer. Él va a saber qué hacer. Porque tú se lo muestras con tus hechos día a día.
De repente a lo mejor se entera de que hay alguien que está enfermo, se entera de que alguien está pasándola mal. Y como sabe que piden en la casa, de repente a lo mejor cuando están dando gracias por los alimentos, ahí lleva la carga también. Le dicen, Señor, te pedimos por fulano, por mengano. Ella también o él va a aprender a confiar en Dios en todo instante y en todo momento. Pero tú tienes que mostrárselo. Tú tienes que enseñarle una fe que vence. Imagínate, dice, hay que confiar en Dios, hay que buscar a Dios. Y de repente te quedaste sin trabajo y estás derribado y estás desanimado y te ven con una cara triste y te ven con una cara de que ya no puedes. Y de repente le dice, pero Dios existe, ¿eh? Hijo, tú debes de confiar en Dios siempre. Pues con sus actitudes de papá no se ve. Con las actitudes del papá no se ve que sea un hombre de fe. Al contrario, se ve un papá derrotado y mejor el niño le dice, papá, pues hay que confiar en Dios. Y a veces el papá dice, sí, cierto, hijo, ¿verdad? No te preocupes, ahorita confiamos, pero déjame primero. Le acaban a veces la fe a los niños, a los jóvenes. Porque primero le hablan de un Dios grande y todopoderoso y cuando pasa una circunstancia difícil en sus vidas, ese Dios todopoderoso desaparece. Y dice, no, es que Dios, no, ahorita está muy ocupado para mí. No, tienes que mostrarle una fe que vence. Hijo, estoy enfermo, estoy pasando por un momento difícil, pero voy a confiar en Dios. Vamos a confiar en Dios, vamos a orar. Vente, vamos a orar, vamos a rogarle, vamos a llorarle, vamos a pedirle. A lo mejor tú en tu soledad te deshaces, pero tú le muestras que estás confiando en Dios. Una fe que vence. Imagínate, aquí Pablo se encontraba a punto de morir y no le dice, ay, Timoteo, me van a matar, ay, considérame, pobre de mí. No, al contrario, le dice, persevera, esfuérzate, yo ya estoy casi puesto para morir, pero tú persevera, tú continúa, no desmayes. O sea, le da palabras de ánimo. No le dice, ay, Timoteo, ven aquí. Sí le dice, ¿cómo extraño tu persona? Sí le dice, le abre su corazón, pero le muestra que a pesar de que la muerte está a un paso, le dice, mantente firme, mantente como un buen soldado, milita, sé fuerte, sé valiente, no te rindas. Y esa es la fe que vence a este mundo. La fe que vence a este mundo. Y hay cosas que a la vez los padres no enseñan a los hijos, al fracaso, a la derrota, al pasar algo difícil. Y de repente el papá no le enseña que el fracasar, el caerse, el tener la pérdida de algo, es parte del peregrinaje sobre la tierra. Y que tiene que salir adelante. Y que tiene que llorar lo que tenga que llorar, que tiene que sentir dolor, el tiempo que tenga que sentir dolor, pero se tiene que parar y seguir avanzando. Y esto es algo que los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos. Hijo, ¿te fue mal? No te preocupes, vamos a volver a intentarlo. ¿Te salió mal? Lo vamos a volver a hacer. ¿Esto no funcionó? Inténtalo de nuevo. Estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para alentarte. Estoy aquí para echarte porras. Estoy aquí para seguir orando por ti. Estoy contigo, hijo. Estamos orando por ti. No te des por vencido. Lucha, lucha, lucha. Es alguien que va a enseñar a que sea perseverante. También nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a que tengan un corazón perdonador. Y para eso es importante que cuando tú te equivocas como papá, como cuando tú te equivocas como mamá, seas humilde y puedas pedirle perdón a tus hijos. Vas a decir, ¿cómo crees? Un papá no debe de pedir perdón a sus hijos si te equivocaste, si hiciste las cosas mal. Claro que es tu obligación y responsabilidad enseñar a tus hijos que tú estás dispuesto a pedir perdón. Tuve la oportunidad de tener a mi hermano el más pequeño cuando tenía 25 años y pues tuve la oportunidad también de tenerlo a mi cargo en muchas áreas, sobre todo también en la instructiva o la de la instrucción. Y recuerdo que pues yo siempre le decía que ciertas cosas eran incorrectas y que esto tenía que hacerlo así. Y pues yo siempre andaba ahí, como dice la Biblia aquí, persistiendo, persuadiendo, y ahí estaba, parecía disco rayado en muchas cosas, ¿no? Pero yo le mostraba también que lo amaba y le servía también a él. Y un día cuando tenía como 4 o 5 años, recuerdo que tuve una actitud incorrecta hacia mi mamá y él se dio cuenta. Él se dio cuenta que mi actitud hacia mamá no fue adecuada, que eso era algo que tenía que sancionarse. Y entonces él no me dijo nada cuando vio esa actitud hacia mi mamá en ese instante. Pero después, sentado
el niño de 4 o 5 años en aquel entonces, se sienta a mi lado, me dice, oye Isaac, te quiero hacer una pregunta. Le digo, sí, dime. Dice, ¿lo que tú hiciste hace rato con mamá es correcto? Y yo le dije, ¿qué hice? Dice, pues eso que hiciste. Y ya me lo describió. Y le dije, bueno, pues no fue correcto. Dice, si yo lo hubiera hecho me hubieras pegado, ¿no? O sea, en este caso disciplinado. Y le digo, efectivamente. Y dice, ¿y tú no tienes que recibir lo mismo? Fíjate, 4 o 5 años y me dijo eso. Y yo me quedé en shock en ese instante. Y yo le dije, tienes razón, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le pregunté. Me dice, tienes que ir a pedirle perdón a mamá. Ah, bueno, entonces acompáñame. Entonces me levanté y fui con mi mamá. Le digo, oye mamá, te quiero pedir una disculpa por la actitud que yo tuve. No fue la correcta y quiero en presencia de mi hermano más pequeño decirte lo siento. Y mi mamá me dijo, ah, sí, no te preocupes, está bien. Y le digo, ¿quieres que haga otra cosa más? Le dije a Isaías. Y me dice, bueno, eso ya estuvo bien. Y me dijo, le digo, ¿ahora qué sigue? Me dice, pues voltéate. Le digo, ¿me vas a dar? Me dice, sí. Y le digo, ¿y cuántas me vas a dar? Me dice, te voy a dar 3. Así me dijo, te voy a dar 3. Entonces yo me acerqué a la pared, me di la vuelta y le digo, ¿así estoy bien? Y me dice, sí, no te muevas. Y si lloras y si gritas, te doy más. Así me dijo. Me acuerdo que me lo dijo así mi hermano. Yo le dije, pues adelante. Recuerdo que por primera vez vi a mi hermano agarrar su manita y como si estuviera diciendo, por primera vez va a tocar a mí disciplinar. Y entonces me dio 1, 2 y 3. Y le dije, ¿eso o hay que hacer más? No, dice, eso está bien, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Entendiste? Le digo, sí, ya entendí, que no lo tengo que volver a hacer. Nuestros hijos se vuelven los jueces. Nuestros hijos sí entienden. Y cuando nosotros no somos capaces de reconocer nuestro error y pedirle una disculpa, ¿qué crees que hacen en el corazón de tus hijos? Se vuelven rebeldes. Se vuelven corazones, dicen, es hipócrita mi mamá, es hipócrita mi papá. A mí sí me castigan, pero ellos sí bien que lo hacen, ¿verdad? A mí sí me dicen que esto no, pero ellos bien sí que ellos se dan sus permisitos. Y empiezan a romper un lazo de comunicación, un lazo de empatía, algo que los unía. Y en vez de que tengas un hijo que te ame, es un hijo que te aborrece. Y te dice, ¿por qué no me dices nada? Ay, ¿para qué? Si nada más tú siempre regañado, tú siempre de malas, tú todo lo hago mal, nada dices que hago bien. Se rompe. Y en vez de que sean padres unidos con sus hijos, los hijos por allá, los padres por allá, cada quien en su lugar, no hay unidad, no hay amor, no hay un cuidado. Hoy, si tú has visto que has sido injusto, si has regañado, si has disciplinado, si has lastimado a tu hijo o a tu hija en algo, sé humilde y ve y pídele disculpas. Sé humilde y dile, perdóname hija, perdóname hijo, creo que te he lastimado, creo que te he fallado. Esto es practicar la palabra de Dios. Esto es lo que va a hacer que tu hijo ame a Cristo, porque va a ver que su padre y su madre son justos y que se parecen ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Dios quiere que tengas un corazón que perdone, y si tu hijo te ha hecho una falta, si tu hijo te ha ofendido, si tu hijo te ha lastimado, también sé una persona que esté dispuesta a perdonar la ofensa de los hijos. Hay mamás que odian a sus hijos para siempre, y hasta que se mueren le dicen, ni lo quiero ver, ni lo dejes entrar. No lo quiero ver. No quiero que se acerque a mí. Y si viene, sácalo. O sea, y a veces los hijos no saben qué hacer, porque ahí viene mi hermano, mi hermana, y pues ¿cómo lo voy a sacar? Pero porque los padres no están dispuestos a perdonar. Porque a lo mejor le hicieron algo que los lastimó, pero Dios nos enseña que los primeros que tenemos que dar el ejemplo somos los padres. Estar dispuestos a perdonar las ofensas de los hijos. Otra cosa que tenemos que nosotros enseñar por medio de la palabra, porque aquí la palabra de Dios es la que nos va a mostrar. Nosotros como cristianos, a través de la palabra podemos empezar a ejecutar todo lo que nos pide Dios. Y algo que Dios nos enseña es a ser serviciales, y tienes que tener un espíritu servicial. Y esto lo van a ver tus hijos, una persona que está dispuesto a servir. Si tú eres el papá, si tú eres la mamá, nada más una posición para que tráeme esto, tráeme aquello, haz lo otro, lo demás, sino que también tienes que estar dispuesto a servir a los demás. Tú tienes que ser la primera persona dispuesta a servir. ¿Qué madre no es la que
está dispuesta siempre a servir. Se duerme hasta el último, termina de lavar los trastes, recoge la mesa, hace de comer. Cuando el niño en la noche llora, se levanta para arrullarlo, para darle de comer. Se van todos y todavía sigue arreglando las cosas. Llega del trabajo y todavía prepara a veces la comida. Empieza a lavar la ropa, acomodarla. Un trabajo arduo, un trabajo de mucho servicio también. Y eso lo ven los hijos también. Y tarde que temprano, eso también lo van a valorar. Al principio a veces cuando no se tiene el conocimiento de Dios, pues no se les enseñan esto, pero tienes que tener ese espíritu servicial, ese deseo de servicio, ese deseo de servir a los demás. De que si llega alguien, estás dispuesto, no quiero un vaso de agua, siéntese, ahorita viene mi papá, ahorita viene, tome asiento, porque lo ven en ti. Porque lo ven en ti desde que llega alguien, buenas tardes, tome asiento y todo. Y ellos empiezan a aprender, tome asiento, por favor, ahorita viene, quiero un vasito de agua. Eso lo aprenden porque lo ven y con permiso, buenas tardes, me paso a retirar. Pero eso lo ven de lo que tú haces cotidianamente. Pero si tú no saludas, si tú no recibes a la gente con aprecio, si tú les pones malas caras o de repente llega alguien y dice, híjole, ya llegaron. Pues esconde todo, hija, por favor. Pues ella cuando sea grande, oye, ya llegaron, escóndelo todo, porque es lo que le estás enseñando. Que no les dé ni un vaso de agua. Híjole, ya llegaron, esconde la pizza, hasta que se vayan no la comemos. O sea, les enseñas a no ser serviciales, les enseñas a no darse, les enseñas a ser avaros, tacaños. Ah, no, hijo, no, ¿cómo crees? Esto es tuyo, escóndelo. Ahora que se vayan tus primitos, te lo comes solita. No es así. Ya de repente ahí, cuando quiere algo, pues tampoco no le invita. No, porque tú no nos das nunca. Y ya le duele. Ay, es que no me quieren. Pero le enseñan eso a los padres. Eso es lo que enseñan los padres a los hijos. Otro es que nosotros, como padres, a través de la palabra, Dios nos enseña a ser generosos. A ser generosos, a dar lo que es de nosotros a otros. Aunque a veces tú tengas que privar de lo que es tuyo. Recuerdo una ocasión, me tocó estar en una brigada de salud y llegó un niñito y me dice, oiga, ¿me puede regalar unos ratones? Yo traía en mi estuche muchos ratoncitos, unos grandotes, estaban muy bonitos y el niño me dice, oiga, ¿me puede regalar un ratoncito? Le digo, sí, y agarró uno, agarró otro y agarró varios. Le digo, los que quieras, agárralos. Y de repente pues ya llevaba sus manitas llenas de ratones, ¿no? Para sus dientes. Y de repente pues sale y una persona le dice, ¡ay, qué bonitos ratoncitos! Y el niño se queda así con sus ratoncitos, así como, hijo. Dice, fíjate que se le acaba de caer un diente a mi nietecita. Dice, ¿dónde los están regalando? ¿O no me regalas tú uno? Y el niño agarró y todo dijo, sí, ¿cómo no? Y agarró y me platicó eso la persona que le regalaron el ratón. Me dijo, mire, aquí están. Le mostró primero los ratones, ¿no? Dicen, ay, están todos bonitos. Y el niño agarró el mejor. Y dijo, pero este es el más bonito. Este es el que le va a gustar a su nieta. ¿Te puedes imaginar? Yo cuando a mí me lo platicó, dije, lo común de los niños es, pues el más bonito para mí, ¿no? Pero este niño agarró el mejor y le dijo, este le va a gustar a su nieta. Después el niño regresó, de un ratito yo no sabía lo que había pasado, porque digo que esta plática fue posterior a la campaña. Regresó el niño y me dijo, oiga, sí, le digo, ¿qué pasó? Fíjese que vengo a pedirle otro favor, ¿sí? ¿Me puede regalar otros ratones? Le digo, pero ¿por qué te acabas de llevar? Dice, es que también a otra persona le tuve que regalar. Ah, sí, adelante. Y volvió a agarrar el ratón que había regalado. Pero el punto es, fue generoso. Dio lo mejor. Cuando las personas dicen, hay que regalar algo, pues dale eso que ya no sirve. Pues, esa camisa que ya está viejita. Eso que ya no te queda. ¿Das lo mejor? No das lo mejor. Imagínate si esa persona, por la Escritura dice que muchos dieron de comer o dieron agua a ángeles y le diste lo peor. Ahí, ay, pues mira, pues quién sabe, a lo mejor, quién sabe si hasta está enfermo, pues dale ahí lo que está más viejito. Ay, no, estamos comiendo aquí bien, pues hazle un huevito allá, así como para que se vaya. Dale lo mejor. Sé generoso, y eso lo van a ver tus hijos. Y también les vas a enseñar con quién hay que ser, porque hay personas que son abusivas también. Y tú les vas a ir mostrando, mira, esta persona no es correcto porque mira, es una persona que ya es irresponsable, no trabaja. Tú vas ayudándoles a identificar,
Pero tú tienes que mostrarles lo mejor a través de tu ejemplo. Esto lo ven los hijos y esto nos lo enseña la palabra de Dios. Por eso Timoteo no le fue difícil caminar con Cristo. Por eso Timoteo no le fue difícil empezar a hacer las cosas que Dios le pedía, porque lo vio en su abuela, lo vio en su madre, y él dice, yo también lo puedo hacer por la gracia de Dios. Pero cuando dice el papá, es que está difícil este camino, nadie puede ser cristiano, el hijo dice, no, es que mi papá dice que está difícil. Y mamá dice que también está complicado, pues yo tampoco no puedo. No, tú eres el primero que tienes que tomar decisiones. Tú eres el primero que te tienes que comprometer con Cristo. Y déjale tus deseos y anhelos a Dios para que Dios obre en tu familia, para que Dios transforme la vida de tus hijos, para que Dios haga el milagro que tiene que ejercer en cada corazón y en cada vida. Hoy regreso a una pregunta que sería muy bueno reflexionar todos. ¿Qué le vas a dejar de herencia a tus hijos? ¿Tu ejemplo? ¿Tu ejemplo a seguir? ¿Eres una persona de buen ejemplo? Hoy te voy a dejar una tarea, papá, mamá. Llega con tu hijo y con tu hija. Dile a tu hijo y a tu hija, hija, defíneme en 3 palabras. En 3 palabras. Dime cómo soy. 3 palabras. He escuchado esto. Eres muy trabajadora. Eres muy responsable. Ay, eres bien difícil de carácter. Casi todos dicen trabajadora, esforzada y todo. Si tu hijo te dice, mamá, eres un amor, ellos están viendo a Cristo en ti. Ellos están viendo a Cristo en ti. Y si te abrazan y te dicen, papá, eres un amor, eso es lo que yo veo en ti. Están viendo a Cristo en ti. Pero si dicen, no, dice, pues eres bien trabajadora, ¿no? Pues trabajas de sol a sol y pues todo el tiempo ya ves que estuve en la guardería, pues eso mira todo lo que tienes, ¿no? Esto va a ser para nosotros, dices, ¿no? Un día, pues eso es lo que pueden decir de ti. Responsable, trabajadora, puntual, exigente. Ojalá, y es mi oración, que tus hijos puedan decir, eres un amor, papá. Eres un amor, mamá. Yo quiero ser como tú cuando sea grande. Yo quiero ser. Si lo dicen, papá, mamá, estás viviendo lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe de vivir. Pero si lo que ves solamente va a ser quejas, va a decir, pues eres muy gritona, eres muy enojona, eres muy mandona, eres muy exigente, hay que ir con Dios y pedirle a Dios que nos ayude. Pedirle perdón y decirles que nos dé una nueva oportunidad. Porque aún no están perdidos tus hijos ni tus hijas. Hay oportunidad y esperanza. Si tú hoy vas a los pies de Cristo y le pides de su gracia y de su amor. Pídele perdón por todo lo que has hecho mal, por tal vez la palabra hacerla a un lado en la vida de tus hijos, por preocuparte más por su educación secular, por preocuparte más por sus deportes, por preocuparte más por otras áreas y olvidar la área más importante que es la espiritual, que es la de su alma, que es la de la eternidad. Porque cuando estés allá delante de Dios, cuando estemos, porque yo también ya ahora soy papá, cuando estemos allá, Dios no nos va a decir, ¿qué tal? ¿Cuántas recámaras tenía ahí tu casa? Estaba con azulejo, estaba bien, tenía madera. ¿Y qué tal? La despensa siempre estaba lleno, el refrigerador, ¿verdad? Eso no te va a preguntar. Te va a preguntar, ¿y tus hijos se comprometieron conmigo? ¿Y tus hijos me siguen? ¿Y tus hijos son salvos? ¿Tus hijos también están aquí, en el reino de los cielos? ¿O están perdidos? ¿O están olvidados? Es algo que nos debe de llevar a tener un temor, pero confiar en que la gracia de Dios nos va a ayudar el día de hoy. Quisiera concluir nuevamente, quisiera que me acompañaras con el versículo que comenzamos, Deuteronomios, capítulo 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos
les fuese bien para siempre. Hoy hay que pedirle a Dios un corazón como este, que nos dé ese corazón. Pedirle a Dios, dame ese corazón, Señor, para poder guiar a mis hijos, para poder guiar. No para traerlos los domingos a la iglesia aquí cristiana de Zaragoza, no, para guiarlos todos los días en mi hogar, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy rumbo a la oficina, cuando estoy rumbo a la escuela, cuando estoy hacia el mercado, cuando estoy en cualquier instante, cuando estoy con mi familia, guiarlos cada instante. Hoy Dios nos invita a que nosotros podamos comprometernos y a pedirle a Dios que nos dé un corazón, y la gracia de Dios se encarga de todo lo que nosotros no podremos realizar en nuestras fuerzas. Porque caminar, lo que pide Dios es por gracia. Es por gracia. Y la gracia viene del cielo. Y es obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a ver hoy tu corazón. ¿Qué tan dispuesto está? ¿Y cuánto amas a tus hijos? Si tú los amas, hoy vas a entregárselos a Dios. Si tú los amas, hoy vas a llorar por el papel que no has hecho bien y le vas a pedir perdón. Si tú los amas, vas a esforzarte para que alcancen la salvación de su alma. Hoy te invito a que podamos cerrar nuestros ojos y le podamos decir a Dios que nos ayude. Hoy Dios ve la necesidad en tu hogar, en nuestros hogares. Dios quiere que el centro en nuestras vidas, en nuestras familias, sea la palabra de Dios. Que a pesar de que a veces podemos estar solos, solas, a lo mejor eres papá solo, a lo mejor eres mamá sola con los hijos y te sientes que no puedes, pero hoy Dios te invita a que si tú perseveras, que si tú confías, que si tú te humillas aun cuando tienes carencias en tu personalidad, en tu carácter, Dios es quien te va a dar la gracia para que vayas supliendo todas esas deficiencias en tu persona. La palabra de Dios dice en Proverbios: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. La mayor riqueza que tú le puedes dejar a tu hijo es que ame a Dios y que le tema. Es que vea la palabra de Dios como un tesoro, como lo más preciado que tú le heredaste. Dios quiere que tú des una verdadera herencia. Y esa herencia no es material. Esa herencia es eterna. En el Salmo 119, 111 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Que tus hijos no te recuerden porque dejaste problemas, porque dejaste herencias materiales, sino que te recuerden por cómo amabas a Dios, de que eras una persona genuina en la fe, de cómo a pesar de que atravesaste momentos de dificultad, de tristeza, de pobreza, nunca te apartaste de los caminos del Señor, sino por el contrario te aferraste a sus promesas, a su amor, y les enseñaste también los pasos que deberían de seguir. Hoy, papá, mamá, tenemos una gran responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. Pero hay buenas noticias, papá y mamá. También tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos para tal tarea. Y tenemos la gracia de Cristo Jesús para lograrlo. Y tenemos la palabra de Dios que va a ser el manual que nos indica cómo hacer ese trabajo y ese papel. Hoy que Dios nos
nos ministre en nuestro corazón. Hoy si papá y mamá han fallado en casa, que se lo puedan decir a nuestro Señor Jesucristo. Si has herido a tu hijo, si has herido a tu hija y por eso tiene una actitud rebelde, difícil y aún no quiere buscar de Dios, tal vez por los malos ejemplos que ha visto en ti, hoy es tiempo también de pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, a partir de hoy, con tu ayuda, será todo diferente. Hoy, Padre Celestial, rogamos por un cambio de corazón. Hoy, como dice Deuteronomio, que tuviéramos ese corazón que estuviera dispuesto a guardar todos los días todos los mandamientos. Hoy pone ese corazón en cada uno de los presentes. Hoy viene a quitar la religiosidad de los corazones, porque nuestros hijos lo que necesitan, nuestras hijas lo que necesitan, son padres, son madres piadosos. Hombres y mujeres que practiquen la piedad, que vivan la piedad. Hoy vemos una sociedad que está disfuncional, Señor. Y vemos a muchos jóvenes perderse. Y vemos a muchos niños que no tienen buenos ejemplos. Hoy muchos de los jóvenes lo que anhelan cuando sean grandes es ser sicarios, es ser famosos, es ser ricos, es ser exitosos. Hoy ayúdanos, Señor, para que esa visión en nuestros jóvenes y niños pueda cambiar, Señor. Y que el anhelo de su corazón sea conocer a Cristo. Y que el anhelo de su corazón sea servirte. Y que el anhelo de su corazón sea predicar tu palabra. Y que el anhelo de su corazón sea ayudar a los demás y amarlos. Que el anhelo de su corazón sea rendirse ante ti. De vivir esa vida de piedad en una generación que cada vez se olvida más de tu palabra. Hoy que todos podamos voltear a mirar el manual del fabricante, la palabra de Dios, los principios, las verdades, las promesas que están escritas aquí. Y también los ayes, los castigos, los juicios que han de venir también para todos aquellos que desprecian tu palabra. Hoy ten misericordia de nuestra generación, Señor, y déjanos correr tras de ti. Queremos levantarnos como padres, cerrar filas en tu ejército, Señor, y cuidar la heredad que nos has dado, que son nuestros hijos, para que un día podamos regresártela a ti como nos las entregaste, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos. Danos de tu gracia. Ven a consolar corazones. Ven a animar corazones. Ven a mostrarles su necesidad de ti, por favor, Cristo Jesús, y de tu palabra, por favor. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú.
Jesús, hazme como tú, pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Señor Jesús, yo quiero ser como tú, quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, hazme como tú, pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Señor Jesús, quiero ser como tú, quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, hazme como tú, pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Señor Jesús, hazme como tú, pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Y todo por amor. Y todo por amor. Querido papá, querido mamá, si tienes a tu lado a tu hijo, a tu hija, ¿por qué no te pones de pie y oramos y vamos a pedir por tus hijos? ¿Por qué no los abrazas? Si aún pues Dios te está mostrando que tienes que pedirles perdón como papá, como mamá, aún pues diles también cuánto los amas, cuán importantes son para ti. Y ora por ellos. Hoy vamos a pedir por nuestros hijos, por nuestros pequeños, por nuestros jóvenes. No vamos a permitir que el mundo se los lleve. No vamos a permitir que nuestros jóvenes se pierdan con la ayuda de Dios. Vamos a pelear por ellos, por nuestros chiquitos, por nuestros bebés.
luchemos por ellos. Lloremos por ellos. Pidamos a Dios. Hoy, Padre, traemos delante de ti a nuestros hijos, a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes, y te los queremos ofrecer con todo nuestro corazón. Ayúdanos a ser esos padres y madres piadosas que necesitan estos pequeños. Ayúdanos a que nuestra prioridad de nuestras vidas seas tú, amado Jesús. Ayúdanos a que seamos ejemplo. Ayúdanos a que podamos nosotros, Señor, dar ejemplo de que honramos tu palabra y la reverenciamos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a nosotros primero, Señor. Ayúdanos a ser misericordiosos y mostrar la misericordia y una actitud de perdón, de estar dispuesto a perdonar y pasar por alto las faltas y olvidar las ofensas. Ayúdanos a tener la humildad para reconocer cuando nos equivocamos, para bajarnos a la altura de ellos y pedirles perdón. Ayúdanos a cuidar su corazón, a llenar su corazón de tu palabra, de tus promesas, de tu amor, pero también de tu temor, Señor. Ayúdanos a que ellos puedan mirar en nosotros a hombres y mujeres serviciales, que te sirvamos a ti, que podamos servir a nuestro prójimo en cada instante. Que vean en nosotros corazones generosos, dispuestos a desprenderse de lo que aún pudiera sernos lícito, Señor, para dárselos a los demás. Hoy traemos a nuestros pequeños delante de ti. Y como decía Josué, no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 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 Con alegría y con amor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová con alegría y con amor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Jesús nos amó primero. Jesús nos amó primero. Y por eso yo le canto, y por eso yo le sirvo. Jesús nos amó primero. Jesús nos amó primero. Jesús nos amó primero. Y por eso yo le canto, y por eso yo
amó primero. En mi casa serviremos a Jehová. En mi casa serviremos a Jehová con alegría y con amor. En mi casa serviremos a Jehová con alegría y con amor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es, amado Jesús. Y con amor. Yo y mi casa Serviremos a Jehová. Yo y mi casa Serviremos a Jehová. Que cada uno de los que hoy están al lado de sus hijos y aún los que tal vez ahorita todavía no son padres, pero que el anhelo de su corazón, cuando Dios les permita hacerlo, sea el poder dar la herencia que es perdurable y por la eternidad, que es el amor a ti y el amor a tu palabra, el amor a ti, el reverenciar tu nombre, el encontrarte a ti como el Salvador de nuestras vidas y de nuestras almas. Que esa sea la herencia que podamos dar a nuestros hijos. Te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Por favor, Señor. Amén y amén. Bendito sea tu nombre. Gloria al Señor por siempre. Gloria al Señor por siempre. Eterno Señor.